Gracias a todos aquellos que están viendo nuestros videotutoriales y están compartiendo este contenido con sus amigos en sus redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con el uso del software de simulación GM-Win, que es el software utilizado para la programación de los PLC de la marca GLOFA. Entonces vamos a continuar. El día de ayer ya habíamos hecho un par de ejercicios. Primero vimos la configuración inicial, el menú principal, los principales iconos, cómo agregar y cómo eliminar iconos o variables del espacio de trabajo, cómo unirlos, cómo eliminar. Todo eso lo vimos en la primera videoclase. En la segunda videoclase vimos la barra menú con sus atajos y acceso directo, cómo nombrar variables, cómo direccionar variables, cómo encontrar la dirección de las variables, cómo realizar una compilación, una pequeña simulación y cómo hacer las ediciones de las variables. El día de hoy vamos a profundizar con el tema del software de simulación que nos ofrece el GM-Win. Vamos a venir al ejercicio 2. Yo lo puedo abrir primero desde el icono de la PC, que lo tengo por acá. Este es el icono. O bien dando clic en el archivo que ya tengo realizado. En este caso, como yo voy a utilizar el ejercicio del día anterior, pues entonces doy clic y ahí inicio la utilización. Entonces acá nosotros ya tenemos el ejercicio, prácticamente la programación. Solo voy a hablar de lo que es el software de simulación. Entonces, para la simulación nosotros nos venimos al icono, es la primera opción, o bien nos vamos a la barra de opción desplegable o menú desplegable, Tools, y damos iniciar simulación. Cualquiera de las dos maneras nosotros lo podemos encontrar y podemos iniciar una simulación. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, ya nos aparece el pequeño software que nos ofrece el GM-Win para la marca GLOFA. Dice LGIS GLOFA PLC Simulator. Entonces es el que nosotros vamos a estar ocupando. Para profundizar en el caso de este tipo de elemento, de componente que nos ofrece el mismo simulador, pues nosotros nos vamos a ir al manual. En el manual nos ofrece en el capítulo 10 las opciones de qué es el simulador y cómo utilizarlo. En este caso acá nos está diciendo de que esta es una función para operar el PLC como un usuario de PLC, pero desde la máquina PC, sin conectarse directamente, y esto nos va a permitir a nosotros realizar un pequeño escaneo para ver si el programa está bien escrito, para ver si el programa no tiene ninguna especie de falla. Para poder acceder a ello, nosotros nos vamos al menú herramientas e iniciamos una simulación. Cuando nosotros iniciamos una simulación nos pide que realicemos un estatus de completación, y después de eso, pues entonces, si eso lo realiza correctamente, nos va a abrir el software que nos ofrece el mismo GM-Win para poder iniciar una simulación. Lo que yo quiero ahorita profundizar es en las partes principales que, bueno, yo he venido estudiando, he venido trasladando todo este manual al español para poder irle entendiendo. Está más que claro, ¿verdad?, que yo no manejo muy bien toda esta información. Por ahí puede haber alguien que maneje más y yo agradecería que me dejen con su comentario. Entonces, nosotros podemos observar, si nosotros iniciamos de izquierda hacia derecha, nosotros vamos a encontrar la Power Supply o el módulo de poder, en este caso la batería. Todo esta es la fuente que va a proveer de energía al PLC. Claro, nuevamente repito que este es un simulador virtual, que es una réplica del real, que ya vamos a hacer una comparativa. Después tenemos lo que nos va a simular la CPU, en donde nosotros aquí más adelante vamos a explicar qué significa cada uno de estos puntos. Los más utilizados son el punto S y el punto R, que es Run y Stop. Entonces ahora después vamos a encontrar módulos de entradas. Como podemos ver, aquí están los puntos de conexión de entrada. Las entradas podrán ser desde 16, 32 y 64 bits. Después esta es una posibilidad donde nosotros vamos a encontrar un slot de este módulo, en este caso vacío, empty es vacío, y después podríamos encontrar los módulos de salida. En el caso de los módulos de salida, como podemos ver acá también, los módulos de salida pueden ser de 16, de 32 y de 64 bits. Después podríamos encontrar lo que nosotros vamos a encontrar como módulos para señales analógicas. Cuando nosotros ejecutamos una simulación, nosotros podemos, para iniciarla, ¿verdad?, el modo de utilizarla es la siguiente.
En el caso de la unidad CPU, estos son los diferentes modos de operación. Cuando nosotros ya hayamos instalado, ¿verdad? Y hayamos escrito un programa, esta es la única manera en que nosotros vamos a poder correr. Entonces, acá tenemos, cuando esté seleccionado en ese, es el modo stock, ahí está detenido. Acá es cuando estemos ejecutando el programa. De hecho, el modo run es en donde nosotros vamos a realizar la simulación. En el caso de la tercera opción es cuando esté en modo debut, que es depuración o depurar el sistema. Y en el caso cuando lo pongamos en el módulo, en la opción P, es el modo pausa. Entonces los más utilizados son el modo run y el modo stock. Ahora, si nosotros realizamos una pequeña comparativa entre lo que es una imagen real física del PLC GloFast GM4 con respecto al simulador que nos ofrece el sistema operativo de programación GMWin, nosotros acá a la izquierda habíamos dicho que tenemos la Power Supply, que es la fuente. Lo mismo encontramos nosotros acá. Por acá en la imagen ligeramente se mira que dice Power. Entonces, de hecho, de donde yo estoy pasando el mouse o donde está el círculo color rojo, hacia el lado izquierdo, es lo que nosotros vamos a conocer como la fuente, lo que va a generar energía a todo el sistema. O sea, esa es la Power Supply. Después, a continuación, vamos a tener acá, estoy encerrando en color rojo, lo que nosotros vamos a conocer como la CPU. Esto que está acá es lo mismo que nosotros tenemos en el simulador en la parte de arriba. Después decíamos que tenemos los módulos de entrada. En el caso del físico, en el caso del real, nosotros podemos encontrar dos módulos que son para entrada, dos módulos que son para salida y dos módulos que son para señales analógicas. Pero bueno, comencemos acá. El módulo 0 y el módulo 1 están definidos para las entradas. Por lo tanto, aquí tenemos el módulo 0 y el módulo 1, que están dirigidos o están diseñados para las entradas físicas del sistema. Después, a continuación, en el caso de este acá, el módulo 3 y el módulo 4 están dirigidos hacia la salida del sistema operativo. O sea que estas van a ser las I, que representan input o entradas de señales. Estas son las Q, que son las output, que son las que nos va a determinar las salidas del PLC. Acá después tenemos los módulos que son para señales analógicas, y en el caso de la parte superior nosotros vamos a encontrar de que cuando esté en color verde así, son módulos que están vacíos. Siempre hablando de esto, aquí tenemos la base 0 y si existiese otro PLC, pues sería la base 1 y así sucesivamente. Si continuamos con una mejor explicación, ahora nos venimos de la computadora al PLC físico real, como nosotros nos podemos encontrar en nuestro colegio, pues nosotros vamos a tener esta especie de entrenador, pero el PLC en sí es esta parte superior de arriba. Entonces, como nosotros habíamos explicado, toda esta parte de acá es la Power Supply o la fuente de poder de todo lo que es el PLC. Después tenemos toda esta parte de acá que va a ser la CPU del sistema, todo esto que está acá. Después tenemos los dos módulos, el módulo 0, que es para está direccionado a entrada, el módulo 1, que está direccionado a entrada, módulo 3 y módulo 4 que están para salida, y los dos que son para salidas analógicas o señales analógicas. Ahora, ¿cómo nosotros es que vamos a direccionar? Porque a veces es difícil entender lo que son el direccionamiento de todas estas variables. Tenemos vamos a dejar aquí en la pantalla unos numeritos que dice I0, que es porque como solo este PLC siempre va a ser la base 0, ¿verdad? I0, slot 0 y el bit 0, como nosotros podemos ver acá. Entonces, ¿qué significa? O en esta parte superior aquí aparece el número, que siempre nosotros vamos a venir de la base 0, slot 0, pero el primer bit es el 0, pero ya el siguiente es el 1, el siguiente es el 2, el siguiente es el 3, el siguiente es el 4, el siguiente es el 5, el siguiente es el 6, el siguiente es el 7. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a decir I0.0.0, que es el primer bit. Esos son los 3 dígitos. Vamos con el segundo ejemplo. I0.0.1. Voy a buscar algo más delgado para señalizar. Bien, vamos a ver ahora. Ahora vamos I0.0.2. Vamos a dejar ahora con el bit 2. Base, slot y el bit. Base, slot y bit. Ahora vamos a continuar con el ejemplo.
y 0.0.3 y 0.0.4 y 0.0.5 y 0.0.6. Creo que no se me va moviendo mucho ahí. Y 0.0.7. Ahora, cuando ya se me terminen las entradas que me ofrece este slot, voy al siguiente. Pero este ya no es el 0, es el 1. Entonces, por lo tanto, si nos trasladamos ahora a este sería y 0.1.0 y 0.1.1 y 0.1.2 y 0.1.3 y 0.1.4 y 0.1.5 y 0.1.6 y 0.1.7. De esa misma manera ocurre con las salidas. O sea, comenzamos, en este caso, para no hacer más largo el vídeo, vamos a explicarlo así. Iniciamos Q0, vamos a hacerlo aquí, Q0.2.0, por eso nosotros lo vamos a direccionar así. Vamos a tratar de hacer la imagen de esta manera. Y 0.2.1 y 0, perdón, estas son Q, disculpen, ahí me disculpan. Q0.2.3, Q0.2.4, Q0.2.5, Q0.2.6, Q0.2.7. Ahora, cuando ya se nos hayan terminado la salida por aquí, vamos con el siguiente slot. Ya nos ocupamos todo este slot, entonces sería ocupar este otro slot en otro proceso que lo necesitemos. Entonces, ahora venimos con la misma nomenclatura, la misma mnemotecnia. Q0 porque la base misma es la misma base, entonces sería Q0.3.0, Q0.3.1, Q0.3.2, Q0.3.3, Q0.3.4, Q0.3.5, Q0.3.6, Q0.3.7. Y de esa manera, como nosotros podemos observar, hemos utilizado o hemos explicado cada uno de los bits. No sé si me están entendiendo. Acá en la parte física, la base del CPU es el primer dígito, que es 0, el segundo dígito es el slot y el tercer dígito es el bit que estoy direccionando de ese slot. No sé si están entendiendo. Por eso vengo primero base, slot y el bit, base, slot y el bit. En este caso estos dos son para entrada. Ahora voy con la salida: base, el slot más el bit, base, el slot más el bit. Espero que me hayan entendido más o menos, ¿verdad? Estoy tratando de que quede bien clara la explicación. Ahora nos vamos nuevamente a nuestra computadora. Habiendo explicado todo esto, entonces ahora vamos a hacer una pequeña simulación. Entonces, el día de ayer nosotros explicábamos que debemos de poner la unidad CPU en modo run para después ejecutar una pequeña simulación. Como aquí ya sabemos nosotros que el push button, el pulsador, lo hemos direccionado hacia la I0.0.0, por lo tanto, cuando nosotros pulsemos la I0.0, se nos va a activar la salida que hemos direccionado, que es la Q0.2.0. En el software nosotros lo que vamos a visualizar es que sus partes, la corriente eléctrica, sus partes cuando se activan van a estar en color azul. Ahora, habiendo hecho esta simulación, pues yo lo voy a detener. Voy a cerrar, me voy a herramientas, voy a detener esta simulación. De esta manera vamos a cargar este programa, ya lo hemos compilado. Nos vamos a donde dice online, conectar, escribir, correr en el monitor. Entonces nosotros le decimos, seleccionamos esa opción. Al seleccionar esa opción, a veces tarda un poquito. Lógicamente me ha dado la falla, dice que que aquí no responde. Lo que pasa es que tenemos el PLC apagado y lógicamente pues esto no va a funcionar. Debemos de ver de que el PLC no tenga modo stop, de que voy a ver si en el video está saliendo esa parte. Acá, sí, ahí más o menos, ahí se mira. Entonces, de que el selector del CPU no esté en otro modo que no sea stop, no sea run.
porque entonces no nos vamos a poder, no lo va a poder enlazar, no nos va a poder comunicar. También en cierto momento explicamos la falla que da con los puertos común, porque estamos utilizando el tipo de protocolo que estamos utilizando y los adaptadores a USB a veces dan falla si no están bien instalados los drivers. Entonces venimos nuevamente, ahora vamos a conectar, escribir y correr el programa, donde una falla, esa falla se debe al lado de la batería. Aquí uso una batería, ¿verdad?, que ya dio su vida útil, no la hemos comprado. Entonces, después de hacer la compilación, porque él vuelve a compilar, carga el programa. Ahí lo que está haciendo es cargando el programa de la PC, en este caso de la laptop, al CPU. Y como nosotros podemos observar, el CPU ya ha cambiado de color. Ahora, habiendo hecho eso, pues entonces vamos a hacer unas ligeras conexiones. Yo ahorita aquí no me voy a detener a explicar mucho, porque resulta de que ya lo expliqué en los tutoriales de montaje. Entonces hay que ir a ver los tutoriales de montaje si quieres saber cómo es que se realizan todas estas conexiones. Ahorita yo los voy a hacer ligeramente rápido para la explicación. Entonces vamos a hacer esto ligeramente rápido, y aquí ya la vamos a decir que ya lo tenemos. Entonces, y ahí tenemos todas las conexiones. Esto falta hacer una buena toma, pero bueno, no importa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, o lo que vamos a poder observar es, número 1, cuando yo pulse, la lámpara se va a encender. Vamos a utilizar la lámpara color verde. No, de todas maneras lo mismo, no se ve, por la cámara a veces es muy difícil grabar. Entonces vamos a venir aquí, hacer esta grabación. Cuando pulsamos, se va a encender el foco color rojo. Dejo de pulsar, o sea, suelto el pulsador, la lámpara se apaga. En el caso de, a la misma vez que yo haga la pulsación, vamos a hacer la toma, en el PLC lo que nosotros vamos a observar es que se activa la I00 y se va a activar la Q00, que son las que nosotros estamos activando. Entonces cuando yo pulso acá, podemos ver, se enciende la lámpara, y acá están encendidas las dos, la I0.0.0, y en el caso de la Q sería la Q0.2.0. Ahí están las dos señales activándose. Esas dos señales son las que se están activando, y acá se están activando también. En otras palabras, el seguimiento que nosotros le podemos hacer, lo podemos hacer desde varios ángulos. Acá nosotros visualizamos la lámpara encendida, en el PLC los LED, las luces que se encienden, y en el caso de la PC también, ¿verdad? Vamos a dejar ahí, vamos a encender acá. Aquí se enciende, las LED allá indican el encendido, y la PC también vamos a poner una pantalla acá en la esquina para que vean de que se puede ver también el cambio. Ahora, para hacer otro ejemplo con este mismo y que vayamos explicando y conociendo el PLC, lo que voy a hacer es, bueno, tengo que desconectar acá en la opción desconectar, porque aquí tengo conectado en línea la PC con el PLC. Entonces le doy desconectar para poder hacer cambios. Me vengo acá. Bueno, esa es una manera, porque podemos hacer cambios sin desconectar, sin detener el proceso, que yo ahí creo que ya tenemos un video en YouTube en donde hacemos esa explicación. Ahorita nos vamos a venir aquí a editar esta variable y la vamos a direccionar, no sé, a otro punto. A otro punto, en este caso, lo vamos a dirigir al, por ejemplo, al I0.0.3. Vamos a ponerle esa dirección. Y en el caso de la salida, que estábamos direccionados a la Q0.2.0, la vamos a editar y la vamos a dirigir a la Q0.2.3, por ejemplo, ¿verdad? Para que vean que estamos haciendo cambios. Este cambio, ahora aquí, yo lo debo de compilar. Vamos a hacer una simulación. Vamos a tratar de que no nos pasemos los 25 minutos en esta videoclase, pero esta parte quiero explicarla. Entonces ahora las direcciones han cambiado, entonces vamos a iniciar una simulación para que ustedes vean. Al momento de iniciar la simulación, yo vengo y lo pongo en modo run. Si yo activo en este caso la I0.0.0, la I0.0 se activa, pero resulta de que ahora no me está encendiendo nada. En el caso de acá, de las salidas, ¿verdad? Entonces yo quito eso. Y la que yo debo de activar según la programación es la I0.0.3. Entonces I0.0, lo estoy señalando aquí con el mouse, I0.0.1, I0.0.2, y esta sería la I0.0.3. 0, 1, 2, 3. Entonces cuando yo active esta, se va a activar la salida que nosotros hemos direccionado. Y ahora, como podemos observar, no es la Q0.2.0, sino que es la Q0.2.3. Entonces esta es la Q0.2.0
Q0.2.1, Q0.2.2 y Q0.2.3. Esas son las entradas que nosotros hemos direccionado. Entonces hasta aquí vamos a llegar con la videoclase. En este caso pues estamos haciendo una comparativa de la simulación tanto del software, el simulador del software, como la simulación física real. Espero pues que haya sido de provecho de todos ustedes. Se despide el profesor Reiner como